La pobreza es hambre, la pobreza es falta de techo bajo el cual resguardarse, la pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un médico, la pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer, la pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y a vivir día a día, la pobreza es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el agua impura, la pobreza es impotencia, falta de representación y libertad. En México, los niveles de pobreza empezaron a incrementar a finales del 2007 con el alza generalizada de los granos básicos a nivel mundial que elevó el precio de los alimentos. Todo indica que los números van a ser todavía más graves cuando se haga la medición 2010, la cual realizará el Coneval con una nueva metodología que va a registrar ya no solo el ingreso, sino también los niveles de carencia. El Coneval, junto con muchos otros especialistas, reconoce que la estrategia más sólida para superar en forma definitiva la pobreza pasa necesariamente por hacer crecer la economía, crear empleos bien remunerados, impulsar una política social que garantice una buena educación, salud y vivienda. La pobreza ha sido un problema permanente, sus dimensiones y características han variado con el estilo de desarrollo. A comienzos de la década de 1980 inició la instauración de un nuevo modelo económico basado en la producción de las exportaciones y una mayor participación del mercado. Los efectos sociales del drástico cambio se expresaron en la situación de la concentración del ingreso y la riqueza y un significativo aumento de la pobreza. En México hay 2 millones más de pobres que hace un par de años. El crecimiento de la población en estas condiciones pasó de 53.3 millones de mexicanos en 2012 a 55.3 millones de 2014, lo que representa 46.2% del total nacional, informó el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, Coneval. La democracia puede tener niveles de apoyo y de preferencias altas, pero el balance de la visión es pesimista, porque al final de cuentas, si no resuelve, no sirve. 6 de cada 10 ciudadanos consideran que si en un país hay elecciones limpias, no se resuelve la pobreza. No es un país democrático. La violación a la ley por parte de autoridades y ciudadanos es un dato relevante y alto. La percepción sobre el maltrato a las autoridades puede tener una correlación directa con la desconexión ciudadana frente a cualquier nivel de gobierno y como consecuencia una ciudadana ignorante e ignorada de las instituciones, incluso desamparada y desvinculada. La ciudadanía en este país está insatisfecha porque la democracia no resuelve la pobreza, porque la autoridad viola la ley, porque no recibe un trato justo, por falta de libertad de expresión, porque para 3 de cada 10 ciudadanos no se respeta el voto. En suma, ya no somos el país de hace 20 años. Tenemos un poder dividido y desconcentrado y libertad de expresión, pero a pesar de ello, la democracia no nos satisface. Buenas noches, amigas y amigos. Los mexicanos somos muy afortunados. Iniciamos el año 2000 con una gran noticia. En México ya está en marcha el cambio. Ya llegó el tiempo de dejar atrás al PRI y hacer el cambio que a ti te conviene. En el año 2000, por primera vez en más de 70 años, se logró en México la alternancia en el poder. Sin embargo, este cambio en el régimen político, más que significar el inicio de una transición a la democracia, ha propiciado un reacomodo en el sistema político mexicano, continuando y profundizando un modelo económico que ha deteriorado aún más la vigencia de los derechos humanos. Una verdadera transición a la democracia habría implicado el inicio de una lucha contra la impunidad y reconocimiento de la verdad y la justicia para las víctimas de crímenes del pasado, el estrechamiento de los márgenes de desigualdad, incluyendo la pobreza y la marginación rural, indígena y femenina, y la reconciliación nacional con base al reconocimiento de la diversidad y la apertura de espacios de participación política de la ciudadanía. La decepción de la transición ha dejado claro en la conciencia pública que una democracia formal electoral es suficiente para atender los graves y añejos agravios de la sociedad, dando pie a diferentes movimientos de resistencia y desobediencia. Cuando existe democracia, la sociedad en su conjunto ejerciendo el poder, los ciudadanos eligen a quienes los representan para tomar las decisiones de gobierno. Tales representantes deben surgir de la voluntad de sus representados y escogidos con absoluta seriedad y libertad. Pero los ciudadanos pobres que carecen de lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas no son totalmente libres para elegir, pues la pobreza hace vulnerable su voluntad. Sus necesidades apremiantes y urgentes no les permiten, al menos no siempre y no a todos, tomar decisiones sin diferentes influencias que condicionan su libertad. Por lo tanto, una verdadera democracia no logra desarrollarse cuando hay muchas diferencias económicas y gran parte de la población sufre pobreza. Habrá entonces una democracia muy imperfecta y deficiente.
La compra del voto es uno de los elementos de la corrupción pública y con mucha mayor fuerza está presente en el Estado corrupto. En tanto la corrupción de lo público y lo privado, la coacción del voto se incorpora como instrumento de una mercancía llamada sufragio personal, es decir, el voto llega a tener un determinado precio de mercado. Hay estados con economías muy pobres, pero con menor corrupción que tienen menos sufragio comprado, sobre todo en tanto que éste no tiene un carácter tan acentuado como mercancía. Pensando esto, ¿tenemos una verdadera democracia? ¿Y qué nos impide obtener esta? País es la corrupción, dado que la corrupción está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Casi nos inculcan que si el que no tranza no avanza, y obviamente eso llega a todos los niveles de la sociedad. Y otro obstáculo es la falta de información. Normalmente cuando la gente va a votar siempre lo hace siguiendo a un partido más que a las ideas propias de los individuos que se postulan para los diferentes cargos públicos. Pues yo creo que el principal es la desigualdad. Mientras no haya la suficiente igualdad de oportunidades para la mayoría de la población, es difícil hablar de las posibilidades de democracia. Puede haber una igualdad ante la ley, pero esa igualdad ante la ley no garantiza la igualdad a nivel de la práctica, a nivel de todo la vida cotidiana, lo material. Entonces, desde mi perspectiva, no se puede hablar de que vivimos en una sociedad democrática cuando hay tantos excluidos de oportunidades, de derechos, de posibilidades. Tenemos efectivamente ciertas libertades, pero en el momento en que queremos ejercerlas, pues nos encontramos con toda una panorámica, con todas unas condiciones que hacen que estemos excluidos de esos derechos. Entonces, mientras no haya una repartición más equitativa no solo de condiciones materiales, sino de derechos, de oportunidades, de capacidades, no creo que se pueda hablar de una verdadera democracia. Además de que existe un problema severo en cuanto a la cultura política. Nuestra tradición histórica, junto con el desarrollo histórico a nivel mundial, pues de alguna manera nos ha llevado. Democracia. Aunque nuestro país se considera democrático, en realidad es profundamente antidemocrático. Esto es fácil constatarlo al ver cómo funcionan los partidos políticos, los sindicatos y la mayoría de las agrupaciones, en donde no se elige a los directivos por mayoría, sino por imposición. Aunque hay elecciones, no se realizan democráticamente. Primero, por la manera tan desproporcionada en que cada partido recibe financiamiento, y segundo, porque en realidad los partidos no representan ninguna opción que beneficie a la ciudadanía. Los partidos están coludidos en una mafia política que impide que el interés público sea tomado en cuenta o cuando menos tenga cierta prioridad. En México se confunde la lucha por el poder con la democracia. Se busca el poder por el poder, no para el bien público, el objetivo principal de una verdadera democracia. En el mejor de los casos, lo que existe en México es una pseudodemocracia, es decir, algo que parece democracia, pero no lo es. La pseudodemocracia es muchísimo más cara que la democracia, de ahí que el sistema político mexicano sea el más caro e ineficiente del mundo. México es una república representativa y democrática. Igualmente México parece una república, pero funciona más bien como un reinado que cada 6 años cambia de rey. En el caso de los diputados y los presidentes municipales, cada 3 años se cambia de reyesuelos. Los políticos mexicanos son la nueva nobleza, quienes actualmente tienen privilegios, en algunos casos mayores a los que tenían los antiguos reyes y nobles. Los reyes, marqueses, barones y condes ahora son presidentes de la república, gobernadores, secretarios de estado, presidentes municipales, senadores, diputados y otras lacras por el estilo. Como toda nobleza, la mexicana vive totalmente ausente de las realidades del resto de los mexicanos y solo se acuerdan de ellos para que los validen en las elecciones y para aumentarles impuestos que les permiten no solo mantener sus privilegios, sino también aumentarlos. Como toda nobleza, viven insensibles a la problemática de México y brillan por su falta de solidaridad y sensibilidad social. Como todo reino que se digne de serlo, en México también hay todo un pueblo, prole, como le llama la nobleza mexicana, que acepta sin chistar a esta nobleza, es decir, a esta clase política, y la aceptan hasta grados de ignominia y de indignidad.
esperando recibir sus favores y dádivas, como toribbonos, programas supuestamente sociales y todo tipo de limosnas que sus majestades estén dispuestos a darle graciosamente al pueblo mexicano. Finalmente, decir que es una democracia representativa y democrática, pues nadie se lo cree. En un sistema político solo están representados los intereses de los políticos y de los grandes empresarios, los del pueblo en general ni por error. Hay tantas contradicciones y absurdos en nuestro país. ¿Qué condiciones se necesitan para que funcione la democracia? Interesante pregunta. La democracia se define como el gobierno del pueblo, lo que parece sencillo, pero hay mucho debate en torno a lo que esto significa. Incluso los mismos griegos nunca la practicaron del todo en su forma pura. Afortunadamente, hay condiciones necesarias para que aparezca y funcione. Algunas condiciones necesarias para que se dé el proceso son un buen nivel de educación promedio en el electorado y además un nivel aceptable de desarrollo económico. La pobreza generalizada impide en la práctica raíces firmes para la democracia, mientras que una clase media bien desarrollada parece favorecerla. Además, se suele incluir la libertad de expresión política, una cultura de debate, negociación entera. Como punto final, la democracia es un proceso de perfección. La democracia como sistema se compone de varios factores: salud de instituciones, equilibrio de poderes en función, transparencia en las acciones de los funcionarios públicos, entre muchos otros. Sin embargo, en México, uno de los obstáculos a la democracia es la creciente desigualdad que ha enfrentado México en sus últimas 2 décadas, la poca visión de los funcionarios públicos y un corporativismo que sigue aún vigente. Dicho de otro modo, a pesar de la alternancia de poderes que hubo en México hace casi 4 años, la democracia no ha alcanzado niveles de calidad. La democracia, la verdadera, la que no tiene disfraces, ha sido y seguirá siendo el ideal por el que ha luchado el pueblo mexicano desde que obtuvo su independencia. No quieren los mexicanos ni dictaduras militares, ni dictaduras de partidos, ni oligarquías, ni socialismos autoritarios o formas más o menos larvadas de un totalitarismo. Quieren una sana, genuina y firme democracia, una democracia que puede tener defectos como toda institución humana, pero que es siempre perfectible mientras no se le ponga obstáculos. ¿Cómo lograr esta democracia en México? Hay que rechazar ante todos los caminos violentos para obtenerla. La violencia engendra violencia y no llega a ningún resultado positivo. Los métodos violentos podrán ser útiles e incluso necesarios para obtener un resultado inmediato en situaciones desesperadas, pero no para lograr efectos permanentes y valiosos. Las cosas que valen se van obteniendo por una evolución lenta y bien dirigida, mediante la creación de hábitos y la adquisición de virtudes, por el esfuerzo continuo para llegar a metas superiores. La democracia, como ya lo hemos visto, no es nada más una forma de gobierno, sino un estilo de vida, una forma de vivir y comportarse a lo que solo se llega por procesos de maduración y autoconciencia. Implica un gran sentido de responsabilidad y una decisión constantemente renovada, de sacrificarse por el bien común y con ello un gran valor para defender, aún con la vida misma, la libertad y la justicia. Supone una actitud de crítica y de inconformidad, una permanente lucha por el derecho, pero sin violencia ni excesos. Lo que importa es la constancia, no quitar el dedo del renglón cuando se trata de salvaguardar los derechos del pueblo como lo hizo Gandhi en la India. Por estas razones, la democracia es un ideal difícil de alcanzar, pero no una utopía imposible. Si hay decisiones firmes de lograrlo y se aprovechan al máximo los recursos humanos, de la mente, de la voluntad, del efecto, del esfuerzo cotidiano del trabajo, puede muy bien realizarse. Hay que partir de una base innegable, la educación de la población del país para que llegue a ser un auténtico pueblo, no un rebaño de borregos, no un conglomerado de esclavos, no una masa amorfa sin capacidad de determinación y decisión, sino un grupo de hombres libres, conscientes y responsables, iluminados, alertas y decididos. Ya lo había dicho Platón en su gran diálogo de la República, Politeia. Para llegar a un óptimo régimen político hay que educar a los ciudadanos. Sin educación, los hombres y las mujeres de un país no pasan de ser eternos niños, sujetos siempre a los mandatos despóticos de sus gobernantes. El mundo actual vive una reconformación social, económica y política, casi telúrica. Las reglas del juego en las relaciones internacionales han cambiado vertiginosamente. El tablero geopolítico ha sido violentamente transformado, los fundamentalismos se arraigan en ciertas regiones y ahora se habla de una frontera entre civilizaciones más que de fronteras tradicionales, concebidas mucho tiempo. México se encuentra insertada en dicha dinámica global, se transforma para el exterior, principalmente como socio de Estados Unidos y Canadá. Asimismo, se halla el proceso de transición política hacia una democracia más plena, no solamente en términos electorales, sino en busca de una democracia totalmente acabada. Así pues, nos preguntaríamos, ¿qué necesitamos los mexicanos para desarrollar esa democracia política? ¿Es suficiente con la cultura prevalecida o es necesario desarrollar una diferente? De ser así, ¿qué tipo de cultura se requiere para lograrlo?
cuáles elementos de nuestra tradición cultural rescataríamos, cuáles rechazaríamos y qué elementos nuevos se agregarían, y por último, ¿estarían las élites políticas y económicas dispuestos a ello?